Enseguida vamos con los trenes, ¿eh? Además hay una comparecencia del ministro, nada, en unos minutos. Pero antes vamos con los aviones. ¿Por qué? Ryanair da un golpe en la mesa, otro más, y castiga a España. Su directora de comunicación ha anunciado una gran reducción de operaciones en diferentes aeropuertos españoles y el cierre de algunas de sus bases, bueno, a modo de protesta por las altas tasas que dice que tiene AENA. Pues este aumento de tasas nos lleva hoy a reducir nuestra capacidad en aeropuertos regionales en invierno en un 16%. Ryanair recorta, por tanto, para este invierno 1 millón de asientos y quitamos también 36 rutas. Si una aerolínea como Ryanair, con los costes más bajos de Europa, no puede hacer rentables estas rutas, ninguna otra aerolínea puede hacerlo. Tampoco es tan barato, Ryanair. Manu Lajarí, nos vamos en directo hasta el aeropuerto de Valencia. Manu, temor a que los recortes puedan afectar también, claro, a ese y a otros aeropuertos, ¿no? Que, por ejemplo, vuelan mucho a Baleares. Buenos días, Manu. Claro, Terradillos, ese es el miedo, que la guerra entre AENA y Ryanair se extienda a otros aeropuertos, como por ejemplo el de Manises. Les actualizo, de momento cierran su base en Santiago de Compostela, cancelan todos los vuelos a Vigo a partir de enero de 2026 y en Tenerife Norte a partir de este mismo invierno. Recortes también en Asturias, Santander y Zaragoza. En total, la compañía irlandesa reduce su presencia este invierno en los aeropuertos españoles un 41%, 36 conexiones y, como escuchaban, retiran 1 millón de plazas al abasto de los españoles. Aseguran que no pueden asumir las exageradas tasas aeroportuarias del gobierno español. Por su parte, el presidente de AENA ha sido contundente. Decía, si accediéramos al lloriqueo y al chantaje de compañías como Ryanair, el sistema aeroportuario español no funcionaría como funciona. Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz exige al presidente de la compañía irlandesa una reunión urgente. Asegura que la ley se va a cumplir. Escuchen. La legislación laboral en España se va a cumplir y que no hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que no vaya a respetar los mandatos laborales en España. Le digo también que ahora mismo llevo reunida toda la mañana, saldré y hablaré con el director de Ryanair y le pediré un encuentro inmediato. Encuentro inmediato, dice la ministra de Trabajo. Bueno, lo cierto es que Ryanair fue una compañía que hace años ascendió y subió como la espuma. Lo usa mucha gente y, claro, va a suponer, pues eso, perjuicio para toda esa gente. Pero ¿cómo está el mapa ahora mismo en España? Vamos a echarle un vistazo, Ana, buenos días, a cómo está el mapa, que de hecho Manu Lajarín nos ha hecho una batida bastante clara de en qué situación va a quedar. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque lo que hace Ryanair en ese 41% de reducción de los vuelos es directamente cerrar algunas de sus bases operativas que tiene en determinadas zonas y en otras reducirlas bastante. ¿Cuáles son las que cierra? Es decir, ¿a dónde ya no va a operar Ryanair? No lo va a hacer ni a Vigo, ni a Valladolid, ni a Jerez, ni a Tenerife Norte. En el resto, en Santiago, en Asturias, en Santander, en Vitoria o en Zaragoza, lo que va a hacer es una reducción de todas las escalas y los vuelos. La mayor, por ejemplo, nos encontraríamos que entre Santiago, Asturias o Santander se reducen en torno a un 15, un 20%. En el caso de Vitoria es un escaso 5%. Sí, porque hay prácticamente tampoco hay mucho tráfico, ¿no? No, y además el poco que se utiliza muchas veces funciona más como escala. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Que al final no solamente tenemos esta medida, sino que ha ido reduciendo vuelos a lo largo de todo el año 2025. ¿Cómo quedaría? Solamente en este año lo que tendríamos son 2 millones de plazas menos que oferta anualmente Ryanair, que también se traduce en 12 rutas menos que va a ofertar en nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que ha dicho y que va a hacer es utilizar países como Italia, Marruecos o Croacia como centro de otro tipo de operaciones para hacer escalas en los diferentes vuelos. Una más, y todo esto, Ana, por cierto, porque las tarifas que se le van a aumentar es 0,65 euros. Que tampoco es tan barato, ¿eh? No, ha subido de Ryanair, no me voy a meter en jardines, pero... Un 21% ha subido los precios en el último año. No, y luego suma la maleta, suma la cámara de fotos, en fin, es que te suma por todo. Saludamos a Ignacio Rubio, presidente de la Asociación de Profesionales del Transporte Aéreo. Ignacio, ¿qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Buenos días. Al final, ¿estamos considerando o se está utilizando a los pasajeros como rehenes en esta guerra entre Ryanair y el gobierno? Sí, bueno, como siempre la compañía tiene la política de utilizar a los pasajeros
para precisamente presionar al gobierno de España y evidentemente esta medida adoptada por Ryanair, como digo, esa reducción de un 41% en determinados aeropuertos, lo que supone en primer lugar es una pérdida seguramente de los empleos de los personal que está vinculado a Ryanair. Por otro lado, esa circunstancia es grave y por otro lado tenemos que recordar que Ryanair ha sido sancionada por los tribunales españoles y los tribunales europeos por su política del transporte en cuanto a esos pasajeros. Lógicamente, recientemente hablamos de las maletas, de otras tasas que se quería imponer por parte de Ryanair. Ellos se quejan de las tasas aeroportuarias, pero es cierto que no tienen ningún tipo de problema en cobrarles a los pasajeros cualquier tipo de precio y además no cumplir con las sentencias europeas. Por eso creo que es un drama la pérdida de empleo que se produce de los profesionales que estén vinculados a Ryanair en sus aeropuertos, pero evidentemente debemos de pensar que hay otras alternativas a ese transporte de Ryanair como el Europa Express o Air Nostrum, compañías españolas que pueden cubrir perfectamente ese servicio si el gobierno así lo quisiera. O sea, Ignacio, ¿tú crees que la tasa esa de la que se quejan ellos, que AENA les mete, nos la meten a nosotros por otro lado? Indudablemente, es decir, está más que demostrado que Ryanair sube los precios, aplica tasas totalmente desorbitadas a los propios pasajeros y a los usuarios y, lógicamente, ahora nos dice que no es capaz de pagar unas tasas aeroportuarias que además se hacen vía presupuestos generales del Estado. Es decir, estas tasas que seguramente se suben anualmente, Ryanair las conoce como operador y, lógicamente, ahora la excusa es que ustedes nos suben las tasas, nosotros nos vamos. Pues yo, como digo, no es un drama que se vaya Ryanair a los aeropuertos españoles, porque ese servicio puede ser dado por otras compañías españolas, como en su día lo hizo Spanair, y lo puede hacer Air Europa Express y Air Nostrum, ampliando evidentemente sus rutas y dando ese servicio a los pasajeros de esas comunidades autónomas que se queden sin ese servicio. Bueno, para el gobierno, quiero decir, no sé si le parece un drama o no, pero vamos, Yolanda Díaz ha dicho que quiere una reunión urgente con Ryanair, me imagino que será para no perjudicar a ese millón de viajeros que se quedan sin esas rutas. Sí, pero al final la política de la compañía la dirige una empresa privada, no el gobierno de España, y desgraciadamente el ministro Puente no ha hecho los deberes en toda esta materia, porque es una crónica de una muerte anunciada en los aeropuertos en los cuales Ryanair deja de operar y hasta ahora el ministro tampoco ha dado luces de qué solución iba a dar antes de que se generara el problema. Hoy tenemos el problema encima de la mesa y, como digo, habían alternativas, Air Europa Express, Air Nostrum, aviación regional para poder cubrir esos servicios con aviones de hasta 100 pasajeros y, lógicamente, nadie da una solución en este momento cuando eso se sabía que iba a llegar. Pues no tiene liada una buena con los trenes como para que encima le caiga la de los aviones al ministro. Ignacio, gracias. Muchas gracias. Oye, Cuesta, tú que sabes de economía mucho, ¿esto a ti te suena, enseñó la patita como amenaza o realmente te suena como una decisión ya categóricamente tomada?